Muy bien, este jueves nos acompaña Víctor Grimaldi en el Jueves de Cultura. Víctor Grimaldi es un comunicador, ha desarrollado como embajador en diferentes destinos representando a la República Dominicana, ha ejercido el oficio de la televisión y estuvo en un momento de su vida en actividades netamente políticas. Pero aquí está con nosotros hoy para tocar un tema de cultura. Es el tema relacionado con la Santa Sede, el Vaticano, donde está la Santa Sede de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en Roma, Italia. Es la ciudad del Vaticano. Tiene diferentes denominaciones y como tal vamos a comenzar este tema. Pero tomando en cuenta de que estamos en la época de Navidad, el festejo de la Navidad, del nacimiento de Jesús, me parece interesante tomar algunos minutos para compartir la esencia de lo que se celebra, la Natividad. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Luisín, amables televidentes. Gracias por esta oportunidad para dialogar sobre estos temas de la época. Claro. Hace 2000 y tantos años, en la época nació Jesús, la Natividad. Creo que es interesante recrear esto, ¿no te parece? Y ver en un contexto que se celebra para esta ocasión. Bueno, sí, es bueno que la conversación comience por ahí, porque si vamos a hablar de Santa Sede, que es la institución que funciona en Roma, capital de Italia, en la ciudad del Vaticano, el origen de todo viene de la religión cristiana, de la religión católica y de los orígenes del cristianismo, ¿verdad? En estos días que vamos a conmemorar la historia de Jesucristo, ¿verdad? Que es un personaje de la historia, un personaje real, no es un personaje inventado. Ni ficticio. Existió y está demostrado por todos los estudios que se realizan constantemente, arqueológicos, por ejemplo, de monumentos, de lugares y textos que existen desde la antigüedad, demuestran que el personaje existió, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ¿verdad? Y como sabemos, antes del advenimiento de Jesús, que es el Mesías, hay toda una tradición de la religión católica previa a la religión cristiana, que es el Abraham, ¿verdad? Y la Biblia. Y por eso se habla, y aquí vemos en este mapa, por ejemplo, todo el recorrido de Moisés, que es el antecedente, ¿verdad?, hasta llegar a la tierra prometida. La religión cristiana, el cristianismo, al igual que la religión de los judíos y la religión de los musulmanes, tienen un mismo origen. ¿Cuál es? Abraham. Sí, parte de Abraham, eso es correcto. Parte de Abraham, las creencias, las religiones, todo lo que se concibe para esa creencia. Correcto, es de Abraham, es en la Biblia, así que después, naturalmente ya, los cristianos, los musulmanes y los judíos tienen diferentes concepciones de diferentes acontecimientos, de hechos, etcétera, pero en el fondo tienen un elemento común, que es Abraham. Abraham. Y a partir de ahí se suceden algunos hechos que están relacionados, algunos que creen que no existió Jesús, los judíos tienen un tipo de creencia diferente a los cristianos, pero dentro de los cristianos las denominaciones ortodoxas, apostólicas, romanas, pero todos giran alrededor de la creencia del nacimiento, vamos a decir, o no de Jesús, pero partieron de Abraham y a partir de ahí la creencia de la existencia de un ser superior. Entonces, los cristianos creemos, ¿verdad?, que Jesucristo fue Dios y hombre.
Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero. Eso es lo que nos diferencia, ¿verdad?, de otras creencias. Claro, este mapa que se está viendo aquí en televisión, aquí con esta cámara. Sí, muy es bien. de esta revista, del National Geographic, y es el recorrido que hizo el pueblo, ¿verdad?, de la Alianza antes de llegar a la Tierra Prometida. Ahí está toda la región, ¿verdad? Sí. Y termina en Palestina. Entonces, ya con Jesús vamos al hecho histórico de su nacimiento. Ha habido siempre, fruto de las investigaciones, diferentes criterios, que si nació 3 años antes o 3 años después del año primero de la era cristiana, ¿verdad? Pero Y marcadas diferencias también en cuanto al día. también, En cuanto a la iglesia ortodoxa, en Rusia, en Grecia, que bueno, ya es la cuestión del calendario. el calendario. Eso es más bien el calendario. Pero cuando... Lo sitúan una semana después, fundamentalmente. Sí, pero una cosa es el calendario ortodoxo, porque todavía se utiliza en Rusia, que es el calendario juliano, Juliano. la época de Julio César. Sí, sí, sí. Julio César, Y ahí está la marcada diferencia, pero de día, no es tampoco mucho tiempo. En cuanto a la interpretación de esa fecha. bueno, y el otro calendario es el gregoriano, que en el 1582-86, el Papa Gregorio, por eso Gregorio XIV, pero era Gregorio, por eso se llama gregoriano, lo reordenó, pero no fue él, fue un grupo de científicos que trabajaba precisamente en el Vaticano, en lo que hoy es el Vaticano, y dio las recomendaciones, y es el calendario que usa casi todo el mundo, casi todo Es el el mundo. de referencia. Es el de referencia, pero en cuanto al año y el día de Jesús, hay muchas interpretaciones, pero recientemente yo estuve leyendo de un especialista, un investigador italiano, que demostró que realmente nació en el año 1, en el año 1 y en diciembre. Así que lo importante es que Jesús fue un personaje histórico, un personaje real, y para los que creemos y en el cristianismo, en la religión católica en este caso, fue al mismo tiempo hombre y Dios. Así es. Y eso es lo que se celebra en estos días. Entonces, el tema de la conversación es la Santa Sede en el Vaticano. Bueno, el centro ¿Qué es la Santa de lo Sede? que es la Santa Sede y el Vaticano es precisamente Jesús, Jesucristo, y la religión católica. ¿Qué es la Santa Sede? Con el tiempo, con el pasar del tiempo, ¿verdad? Porque Jesús, y es importante este detalle, donde nació, ¿verdad?, fue en la región de Palestina. Y en esa época el Imperio Romano tenía legiones que ocupaban diferentes lugares del Mediterráneo y ocupaban la ciudad de Jerusalén. Y los judíos estaban esperando siempre un Mesías. Y llegó el Mesías esperado para nosotros los que lo seguimos a él después de tantos siglos de haber existido y de haber hecho la prédica recogida en los evangelios. Y Entonces, anticipado por Isaías. conocemos la historia que todos los años con todo el calendario litúrgico, ¿verdad?, se conmemora de su nacimiento, que es en diciembre, y luego la crucifixión, etc. Y esa crucifixión estuvo a cargo de una parte de los judíos, que no eran los judíos. En una época siempre se culpaba de todo a los judíos, no fueron los judíos todos. Fue una facción de los judíos, los fariseos, los saduceos, los juzgaron y
Después sabemos lo que pasó. Los crucificaron, murió, resucitó al tercer día, pero con el tiempo, ahí en toda esa zona, en Jerusalén sobre todo, el pueblo judío, que tenía una tradición de luchas centenarias por su independencia y su libertad, se rebeló nuevamente, y en este caso contra el dominio romano, y en el año 70 de la era cristiana, el emperador Tito, de la dinastía Vespasiana, aplastó totalmente esa rebelión, y esa fue una de las últimas, digamos, que es lo que se llama la diáspora judía. Y uno de los lugares a donde fueron a parar fue a Roma, a la ciudad de Roma, donde hoy existe también la capital del Estado que hoy se llama la República Italiana, que antes era el Reino de Italia, que son entes, digamos, recientes, nuevas, con relación a lo que es la historia de la Iglesia y la historia de la religión católica y de lo que es la Santa Sede y lo que es el Estado Pontificio, que es lo que me preguntas. Entonces, ¿qué es la Santa Sede? Es una organización internacional, internacionalmente reconocida desde el punto de vista legal, que se dedica a ¿qué? A propagar la fe de la religión católica, y tiene una serie de instituciones para realizar esa tarea, entre otras el Estado Pontificio, que siempre ha existido y que hoy se llama Estado de la Ciudad del Vaticano. Esa es una respuesta genérica. Genérica, digamos. pero el Vaticano es un Estado, el Estado Pontificio del Vaticano, Sí, el Estado, que alberga la Santa Sede. la Santa Sede es algo más que el Estado Vaticano. Pues la Santa Sede, La Santa Sede es más que el Estado del Vaticano. ¿Por qué? por lo siguiente, porque la Santa Sede es una institución de carácter universal que siempre ha existido. La Santa Sede es la sede apostólica que hereda la fundación de la Iglesia de Cristo a través de lo que dijo Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia. edificaré mi iglesia. Y se fue construyendo a través de los siglos esa institución ¿Qué es la iglesia? que da, sí, correcto. Entonces, la Santa Sede, esa institución universal que siguen más de 1.200, 1.300 millones de bautizados en el mundo, tiene un instrumento terrenal que le da apoyo y que también es reconocido por más de 180 estados en el mundo, que se llama el Estado de la Ciudad del Vaticano. Y mira dónde está. Este es un plano. Vamos a ver Ahí está, ahí se este ve. es un plano de lo que es la Ciudad del Vaticano. Es un lugar pequeñísimo en Roma. Y Roma es la capital de la República Italiana, de Italia. Entonces, ese es el Estado de la Ciudad del Vaticano, que antes se llamaba, antes de llamarse Estado de la Ciudad del Vaticano, Estado Pontificio, pero que no solo funcionaba ahí, ocupaba un lugar mayor del territorio de lo que es Italia antes. Pero por razones políticas, a partir del año 1870 eso comenzó a cambiar. Porque como Y se el Papa tenía, desmarcó en la porque el Papa tenía en esa época una autoridad de un jefe de Estado con jurisdicción sobre un territorio muy grande del territorio italiano. Eso fue un territorio que se fue acumulando a partir de una serie de sucesos que ocurrieron en la historia de Europa sobre todo, y también del Medio Oriente. Pero como cambió el mundo, como cambió todo,
en el siglo XIX, con las guerras napoleónicas primero, ¿verdad? El Estado pontificio, que no se llamaba Estado de la Ciudad del Vaticano, también fue afectado. Esa es la explicación general que se puede dar. Ahora, una idea más precisa, por ejemplo, muchos dominicanos o han ido o lo han visto por televisión o han escuchado hablar de lo que es el Papa, ¿verdad? Sí. El Papa quiere decir cabeza, la cabeza de la iglesia, el líder de la iglesia. El Papa, que en este momento es el Papa Francisco, tiene su sede, o sea, su residencia en el Estado de la Ciudad del Vaticano, y él preside la Santa Sede. Y vemos, por ejemplo, los domingos que el Papa da lo que se llama el rezo del Ángelus, y después que da el rezo del Ángelus, entonces le dirige un mensaje al mundo sobre diferentes temas. Es en este lugar que lo hace. En este lugar, este es el Palacio Pontificio, que podemos ver dentro de un momento cómo es por dentro y cómo funciona. Él se para aquí en una ventana de este edificio, lo estamos viendo desde una foto desde arriba, ¿verdad? Y esta es la Plaza de San Pedro, y la Plaza de San Pedro está ocupada por miles de personas ese día. Y ahí el ángulo, ¿a qué hora hora de Eso Roma? es a partir de las 12 del mediodía, Hora de Roma. hora de Italia. Entonces, el Estado de la Ciudad del Vaticano realmente ocupa menos de la zona, menos de 1 kilómetro cuadrado. Eso que está delante, la cúpula, ¿qué es? Esta es la Basílica de San Pedro. Y esta es la calle Vía di Porta Angelica, que es por esta parte. Esta sería la parte... Colócala así, para que se vea así. Así. Okay. Esta es la parte digamos, que bordea la ciudad del Vaticano con la ciudad de Roma. Ya de aquí para allá Es Roma. es Roma, pero sin embargo... Y de ahí para acá, este lado ahí, aquí, no. De ahí no. para acá... Es todo esa área. Eso es Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero ¿Y qué hay ocurre? ahí en esas casas, aquí, en esos edificios? Sí, por eso voy a explicar que a pesar de que de aquí para allá es Roma, en cualquiera de esos lugares hay inmuebles que son propiedad del Inmuebles y casas y... que son, por ejemplo, este edificio que está aquí, Sí. ahí yo alquilé un inmueble e instalé en ese lugar la residencia diplomática de la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede. Y entonces, para las oficinas, alquilé otro inmueble, pero en otro lugar por aquí, en Vía Rusticuccia, a 3 o 4 minutos a pie. Entonces, la oficina estaba aquí y la residencia diplomática aquí. Pero no era una residencia diplomática simplemente para residencia de familiar, sino ahí yo hacía recepciones, recibía dignatarios, embajadores, etcétera, etcétera. Y las oficinas más bien para el personal en este otro lugar. Pero tanto las oficinas como la residencia diplomática fueron alquiladas, son propiedad El Vaticano. del Vaticano. Son muy careros allá en el Vaticano. ¿Perdón? Son muy careros el Vaticano. Bueno, a precio de mercado para Pero embajadas, pero sin especulación. sin especulación, pero precios de mercado, es decir, hay que pagar lo mismo que paga cualquier inmueble. Cuando se trata de embajadas, si es una persona, bueno, un sacerdote, ya ellos se lo alquilarán a un precio Y especial. lo que está de este lado, que divide hacia allá Roma, ¿qué son estas casas? No, para acá. ¿Dónde? No, aquí, esos edificios. ¿Cuáles? Estos que están ahí, a donde dice arriba del poder de la tarde, allá, esos edificios. Ah, aquí abajo. Sí, todo eso, ¿qué es? Bueno, todo eso es el interno de la Ciudad del Vaticano, toda esa parte de aquí. Los museos, por ejemplo, que sí, quizás es un tema que te interesa, están en toda esta parte de aquí. No se ven ya, ¿verdad? En la fotografía no están en toda esta zona, los museos vaticanos. Y también por aquí, que vamos a ver también en un momento los museos, y vamos a ver también
el Palacio Apostólico, lo que hay ahí adentro. ¿Hay en la Ciudad del Vaticano un alcalde? Lo que hay es un gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano que viene siendo como un alcalde. ¿Y es cura o es civil? No, es un sacerdote. Ah. Es un arzobispo. ¿Y quién lo que elige? generalmente es un cardenal. El Papa acaba de nombrar a Verges, apellido Verges se llama, acaba de ser nombrado recientemente porque antes Gobernador del Vaticano. gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano, que es como el alcalde, O digamos. sea, ahí no hay elecciones, ahí no hay voto, ahí no hay Junta Central Electoral. No, Ahí lo que hay es lo que diga el Papa. lo que él diga el Papa. El Papa, Y a ese gobernador, que es un cura, ¿le pagan? claro, lo que yo no sé cuánto, pues ya son asuntos internos, pero le pagan a todos ¿Y qué tiempo suele durar un gobernador de eso ahí? ¿El Papa lo deja ahí eterno? O... no, cada 5 años un funcionario que es designado, por ejemplo, hoy, dentro de 5 años tiene que presentarle su renuncia al Papa. Entonces el Papa decide si lo confirma en el cargo. Por ejemplo, en estos días fue cambiado. Bueno, no han nombrado su sustituto permanente, pero fue una sorpresa. Eso ocurrió esta semana. Un cardenal que se llama Peter Turkson, de Ghana. Tiene 72 años de edad, pero hace 5 años el Papa lo nombró al frente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Ya no estamos hablando del Estado de la Ciudad del Vaticano, estamos hablando de la Santa Sede. Es decir, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz tiene jurisdicción mundial en todo el mundo. Fíjate que la Iglesia Católica está en todos los continentes. Pues se pensaba que iba a seguir ahí, pero cuando le presentó la renuncia al Papa, inmediatamente, o 2 o 3 días después, se supo que la había presentado como corresponde. Hoy de repente se anunció que ha sido nombrado uno que va a manejar el Pontificio Consejo de Justicia y Paz provisionalmente, y una mujer, una monja o una laica, por mujer, economista, que lo va a manejar también provisionalmente, hasta que el Papa nombre el definitivo, pero ya no va a ser Peter Turkson, se supone. Que fue una sorpresa, porque se hablaba de que Peter Turkson posiblemente era un candidato a ser Papa en el futuro. Entonces, así eso funciona, pero el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano se maneja de una manera distinta. Hay policía ahí, hay gendarmería. Hay algunas hay de preguntas típicas. Sí. ¿Hay cárcel en el país o en la Ciudad del Vaticano? Claro, hay ¿Le debemos cárcel. decir país, estado o ciudad? Digamos el Estado de la Ciudad del Vaticano. Estado de la ciudad. ¿Hay cárcel? Sí, la cárcel está aquí. ¿A dónde? Ahí Vamos a ponerla ahí. ahora mismo, vamos a ver, vamos a ver aquí. ¿Tú la conoces? Esto que vemos aquí es un auditorio que se llama Auditorio Pablo VI, Sí. que le pusieron el nombre del Papa Pablo VI porque se hizo en la época de pero es modernísimo. La cárcel. Tú lo ves hoy, tú ves, no, para llegar a la cárcel. Tú lo ves hoy, crees que lo hicieron ayer. Y tiene ya tiene como 50 años o más que lo hicieron. Y está como si fuese, ahí caben 8.000 personas sentados El auditorio. en el auditorio. Entonces, aquí, por eso estoy explicando dónde está el auditorio. Déjame ver exactamente. Bueno, Ajá, aquí, mira, aquí está entonces, aquí. Esta es la cúpula de la Basílica de San Pedro. Sí. Y aquí está lo que se llama la Casa Santa Marta. sí. Es un hotel para 120, Y 130. ahí es que vive el Papa. Ahí reside el Papa Francisco. pero hasta Benedicto XVI, Exacto. los papas vivían en este palacio apostólico. Entonces, aquí hay un parquecito que cuando el Papa va a un oficio religioso en la basílica, cruza en un carro por aquí y entra a la basílica. Pero si tú sigues para acá en el parquecito, aquí hay un edificio y ahí estuvo operando hasta el juicio del nuncio Woselowski. ¿Y cómo el tú sabes tribunal, ¿Cómo tú sabes que yo te iba a preguntar de Vocelo? Pero primero déjame explicarte, estuvo operando el tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano y al lado ahí porque está hay tribunal. Sí, y al lado, entonces, al lado
está esa cárcel, que ahí lo que caben son 2 personas. En esa cárcel ahí fue que murió Woselowski. Y te digo que hasta hace poco estuvo operando ahí el tribunal, porque con la pandemia, entonces lo han trasladado a una sala de los museos vaticanos aquí, más abajo. Muy bien. Ya no está aquí. Entonces ahí murió Woselowski, en esa cárcel. Un segundito, don Víctor. Sí. Estamos hablando de Joseph Woselowski. El director me va a conseguir por ahí la foto de Woselowski, que fue el representante del Papa, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, que ustedes saben que fue denunciado de acusaciones de diferentes índoles que conllevó su traslado, su destitución para investigación. No, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez llevó en el mes de julio del año 2013 la denuncia de actos de pederastía que estaba practicando el nuncio Woselowski. Le entregó esa denuncia al Papa, documentada, y el Papa inmediatamente lo hizo viajar a Roma, Woselowski, y ahí comenzó el proceso judicial. Él estaba en un proceso judicial. De aquí después, el Ministerio Público, la Fiscalía del Distrito, cuando Jenny Berenice, la magistrada Jenny Berenice era la magistrada fiscal del Distrito Nacional. Le tocó investigar eso. Ella preparó el expediente y lo envió a la Procuraduría. Sí, tenía que enviarlo entonces a través de la Procuraduría General de la República, vía Cancillería. Yo recibí ese expediente en sobres lacrados, es decir, yo no lo vi, porque estaba lacrado. ¿Y cómo usted sabe que yo le iba a preguntar? O sea, usted ni fui lo abrió. Y lo llevé, no lo podía. Ni le sacó copia. Tampoco. Porque eso ahora en la Fiscalía tiene que estar el expediente. Usted lo puede vamos conseguir a ver ahí. Joseph Woselowski, que lo tiene ahí, ese mismo director, colócamelo ahí. Y nos deja en pequeño. Entonces, siendo yo Jenny Berenice, la fiscal titular del Distrito Nacional, preparó el expediente de las acusaciones y lo envió allá, a pedido de la Santa Sede. Bueno, al hacerse la denuncia que la hizo el cardenal, porque todavía el Ministerio Público no había investigado. Como el cardenal López Rodríguez llega a la denuncia al Papa y Woselowski comienza a ser investigado allá, se solicitaron informaciones a las autoridades dominicanas que de hecho inmediatamente, como eso apareció en los medios, se comenzó a investigar, aparecieron los denunciantes. Entonces las autoridades dominicanas del Ministerio Público hicieron la investigación correspondiente y lo mandaron a la Procuraduría General de la República y de ahí a la Cancillería. La Cancillería me lo envió a mí, pero como te digo, yo no lo pude leer ni debía leerlo porque no era mi función, era solo entregarlo. Y además estaba lacrado, es decir, con sellos de lacra para que no se abriera. Y lo entregué así en la Santa Sede. Es justo decir que soy de los que da crédito. Eso se inició en el programa de Nuria Piera de investigación, que fue que presentó la... No, Nuria presentó el caso después que ya el cardenal yo había llevado la denuncia. Porque ahí hubo una... Me refiero a los medios de comunicación. Así, ahí hubo una información que no era correcta. Cuando Nuria lo da a conocer, ya hacía un mes que el cardenal había llevado la denuncia, que ya se estaba investigando. Y durante el proceso de ¿cómo se llama?, de investigación, murió Woselowski. Correcto. Bueno, él murió no durante el proceso de investigación. Él falleció ya cuando comenzó el juicio. La primera audiencia, digamos, llamémosle así, se celebró en el mes de julio del año 2015. 2 años antes ya él había llegado, estaba preso allá en Roma. ¿Y dejaron asistir? Sí, asistieron. ¿Usted asistió? No, yo no, pues yo no tenía que asistir a eso, pero asistieron la prensa y todo.
porque no me correspondía, no. Y usted no, como periodista no tuvo curiosidad de No, ir? porque yo era embajador, no periodista. Ni mandó. Una cosa es ser embajador y otro periodista. Muy bien. Y este programa no fue para hablar de Entonces, en julio fue la audiencia, pero a finales de agosto, ya creo que fue el último día de agosto del 2015, él fue encontrado con una sobredosis de alcohol y de unas medicinas que tomaba. Le realizaron una autopsia al cadáver y en la autopsia no participaron solamente médicos del Vaticano, sino también de la Universidad La Sapienza de Roma, o sea, organismo independiente, y lo que determinaron fue que eso fue lo que le produjo la muerte. una sobredosis de medicamentos. Sí, de medicamentos con alcohol y un infarto, resultado de eso. Oportunamente, ojalá podamos hablar de este caso. Yo tuve la ocasión de conocer a Wosolowski porque yo soy asiduo a la capilla de la Anunciatura que queda cerca de mi casa. Y además en las actividades, cuando ejercía de presidente del Comité Olímpico, él en su calidad de decano del cuerpo diplomático asistía a los eventos y allí nos encontrábamos. Entonces establecí, como igual con los otros que le han sucedido, luego le sucedió a él el obispo de Roma, ¿cómo se llama? Nuncio Colo, O Colo. pero no obispo de Roma, no es un No, nuncio, un nuncio, no. que es un embajador Obispo representante del Estado del Vaticano aquí, del Papa, del Papa. porque el nuncio es un embajador Un embajador. que representa al Papa. Bien, y entonces tuve ocasión de conversar este caso, me reservo situaciones que me refirió Colo, algunos detalles, porque este no es el caso de hoy. Y cambio rápidamente, ya en su oportunidad podremos conversar. Y en esa ciudad del Vaticano que usted me la presentó, ¿hay colmados? ¿De que usted se ríe, embajador? No, colmados no hay, pero... Ni colmados ni bares. No. ¿Y bueno, restaurantes? bares mucho menos ni restaurantes, pero sí hay un supermercado pequeño. No, ni modo. No, Ahí. escúcheme, no hay colmado. El supermercado está, uno entra por aquí, Sí, por la puerta de Santa Ana se llama, exacto. y el supermercado está aquí. Entonces no hay edificio. ni Y hay una farmacia muy buena, incluso gente pobre, de escasos recursos, y también no de escasos recursos, de clase van a media. comprar ahí. No van ¿Y de quién al es esa- supermercado, no, a la farmacia, porque en la farmacia del Vaticano las medicinas de mucha calidad tienen precios especiales, medicinas sí. ¿Y quién puede comprar ahí? Todo el que va con una autorización para poder... ¿Y el entrar a la embajador podía farmacia. comprar ahí? Oh, claro, todos los diplomáticos pueden Ah, comprar pero es en como la una farmacia del pueblo, como la de aquí. Entonces, hay supermercado, no hay colmado, Colmado no. no se vende ron. Bueno, al supermercado venden de todo. Ajá. Sí. ¿Y whisky? Sí, de todo. Ok. Igual que un supermercado normal. Bien, entonces no hay... Hasta algunos artículos, por ejemplo, como accesorios, aunque para la casa, pero hay una tienda aquí, mira, aquí está el gobernatorato que me preguntabas, ¿verdad? Sí. Hace un rato, quién era el síndico. Yo te decía que el Estado de la Ciudad del Vaticano lo que alcalde, tiene es un gobernador. embajador, sí, un que gobernador. bueno, pues este es los edificios del gobernatorato. Y una pregunta. Y ahí, no, un momentito, entonces aquí hasta aquí, por aquí, está una tienda gigantesca que hay, que venden todo tipo de ropa, todo tipo de... Ajá. Sí, a precios módicos, no demasiado baratos tampoco con relación a otros negocios de la ciudad de Roma, digamos, pero ahí venden todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En esa tienda que está aquí. Muy bien. Evidentemente no hay basura en la calle. No, hay un sistema de higiene, de recogida de basura y de todo. Los jardines de la Ciudad del Vaticano tienen una limpieza excelente. Excelente. Y ahí tenemos una imagen de Nuestra Señora de la Altagracia. Hay Por cierto, limpia de la imagen. mosaico De la Virgen grande de la Altagracia. en una de las paredes. Ah, sí, recuerdo cuando Sí, se instaló. un mosaico gigantesco que
fue instalado durante mi gestión como Sí, embajador. lo recuerdo. ¿No hay pedigüeños con los parabrisas limpiando los carros? En las afueras del Vaticano, sí, en la ciudad de Roma. No, yo igual estoy que- hablando del Vaticano. No, dentro no, pero en, No la, hay, no hay pobre ahí pidiendo, limpiando vidrio. en la ciudad de Roma hay 7 u 8 mil personas que viven en la calle, como ocurre en otras ciudades de países desarrollados. Ah, gente sin Y techo. piden, sí, y son... ¿Y hay robos? Bueno, dentro del estado de la ciudad del Vaticano es muy difícil que haya un robo. Podría haber alguien que, pero es muy difícil. ¿Y cómo es la policía? ¿Y que hay guardia, policía, marina? En el estado de la ciudad del Vaticano Sí. hay 2 tipos de autoridades de seguridad. ¿Cuáles? Una es la gendarmería, que es una policía, y la otra es la Guardia Suiza, un pelotón de la Guardia Suiza, como de 100, 110 miembros. Que cuidan al Papa. Desde Unos mastodontes. hace 500 años, o más de 500 años, la Guardia Suiza tiene esa misión, pero la gendarmería también le da ¿Y protección. todos los guardias son suizos? Sí, tienen que ser suizos. Lo de la Guardia Suiza sí, ¿Hoy cómo va a ser? ¿Y si están en Roma? porque vienen de Suiza. Ah, Los traen de Suiza, es una tradición centenaria. es una tradición. ¿Hay banda de música en el Vaticano? Sí, la gendarmería tiene Una banda de música. su banda de música. Y tocan muy bien, ¿eh? Oh. No solo himnos, con conciertos también. ¿Y el Estado del Vaticano tiene su sinfónica? No, no tiene una sinfónica, pero en este auditorio, en el auditorio Pablo VI, aquí se celebran conciertos con sinfónicas de todo el mundo y de todo nivel y con los cantantes más conocidos del mundo. Aquí en este auditorio se celebran conciertos. Vamos a entrar entonces a la Santa Sede, porque usted me ha dado un panorama No, vamos, exterior, ¿verdad? Yo Tenemos quiero- la idea general de lo que es la Santa Sede, Sí. ya yo lo expliqué, ¿verdad? Yo quiero Pero vamos entrar. a ver, por ejemplo, el Palacio Apostólico, Sí. cómo es por dentro. Mira, dijimos que esta es la Plaza de San Pedro, dijimos que este es el Palacio Apostólico, ahí arriba, en el último piso, ahí hay una casita, y ahí era que vivía antes el Papa. Ahí vivió Benedicto XVI, Juan Pablo II, ahí vivió Pablo VI y muchos otros papas. Pero que ahora el Papa Francisco vive en Casa Santa Marta, que es como un hotel donde viven como 120 personas. Que él, justo decir, cuando él se recibió, Él dijo que no quería estar aislado ahí arriba. ¿y por qué? Bueno, hay que preguntarle a él. Entonces, el Palacio Apostólico, que no es solamente esa casita que está en el techo, donde vivía antes el Papa. Lo vamos a ver en este libro, que se llama El apartamento de las audiencias pontificias, y tampoco es todo el Palacio Apostólico, pero por lo menos la parte que tiene que ver con las audiencias pontificias del Papa. ¿Esas son las que son los miércoles? Bueno, los miércoles son las audiencias generales y son en el auditorio Pablo VI. Ese que ¿Y estas vimos. audiencias pontificias qué son? No, las audiencias se llaman, cuando el Papa, se llama audiencia, cuando el Papa recibe a alguien, la audiencia. Entonces por eso se llama el Palacio de la Audiencia Pontificia. Pero antes que nada, Luisín, Ah, pero qué interesante eso. vamos a ver este mapa. Venga, para ayudarle aquí. Dice ahí el reino del Papa. Ajá. No, con este mapa podemos pasar aquí mucho rato. Mira. Este es el palacio, ¿verdad? Sí. No, espérate. Bueno, lo que pasa es que aquí, déjame ver, aquí, perdón. Sí, este es el auditorio Pablo VI. Aquí es que se están celebrando en este momento, y sobre todo por el invierno y después de la pandemia, la mayoría de las audiencias generales de los miércoles a que te referías. Sí. Pero cuando yo te digo el Palacio de la Audiencia Pontificia, me refiero a este palacio que está aquí. Aquí en la cúspide era que vivía, ¿verdad? Antes el Papa, ahora vive, aquí se ve todo más claro, ¿verdad? Sí, Santa Marta, yo participo de las misas de él que las En hacen Santa Marta, que está aquí, tú ves. Aquí es que estaba antes, mira, aquí era que estaba antes, tú me preguntabas,
el Tribunal del Vaticano, que ahora está funcionando, aquí en uno de los salones de los museos que le han preparado, en una salita. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver, un momentico. Este es el Palacio del Papa. Desde esta ventana es que el Papa todos los domingos da el Ángelus. Sí. Y le habla al mundo, ¿verdad? El día 25 de diciembre, él va a dar un mensaje al mundo, pero va a ser desde aquí, desde la logia, desde uno de los niveles de la Basílica de San el Pedro. mensaje de Urbi et Orbi, Urbi et a Orbi. la ciudad y al mundo, Urbi et Orbi. Habla como en 70 idiomas ahí. Da un saludo. En tantos no, pero por lo menos en 6. No, 5 o es 6. más, yo lo he visto dar en 14. Y aquí va a estar la gente el día 25, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el palacio ahora en detalle, adentro, el palacio de la audiencia, Sí. las salas que tiene. Mira. Vamos a ver. ¿Aló? Sí. Aquí lo vemos, ¿verdad? La parte frontal. No, en vivo. La parte interior desde el patio. Este patio se llama aquí abajo el patio de San Dámaso. Ok. Cuando, Luisín, cuando un jefe de Estado, por ejemplo, llega a una audiencia con el Papa, el presidente de los Estados Unidos, el de Rusia o de la República Dominicana, de cualquier país, llega aquí. ¿Biden estuvo en estos días ya? ¿Quién, perdón? Biden, el presidente norteamericano. Joe Biden, sí. El presidente Joe Biden estuvo ahí. Y los embajadores también. Cuando yo presenté credenciales, uno llega aquí en un automóvil, igual que el jefe del Estado, ¿verdad? Lo espera un pelotón de la Guardia Suiza ahí y uno sube al segundo nivel y finalmente desfila por estos pasillos, mira. Va desfilando hasta llegar a donde Desfilando vamos. sin música o con una musiquita. No, desfilando en el sentido de que... Caminando. Sí, uno va caminando, pero es un desfile en el sentido de que es en orden Sí. y van los guardias suizos acompañando a uno junto con los funcionarios, ¿verdad? De la Santa Sede, no simplemente del Vaticano, porque estamos hablando de Santa Sede. Aquí vemos una de las salas. Estas son obras de arte que tú ves ahí, centenarias, de centenares de años. Los techos, las paredes. La Capilla Sistina tiene que buscarme. Yo creo que llegaremos en un momentito. Esta es la sala Clementina, esta aquí. Ahí se sienta el Papa cuando da una audiencia colectiva. Por ejemplo, va un grupo de médicos, de una asociación de médicos, o un grupo de capellanes, para ponerte ejemplo, ¿verdad? Lo recibe ahí porque es un grupo numeroso, el Papa se sienta ahí. Una cosa gigantesca eso ahí. Eso hay que verlo Para creerlo. para conocerlo. La sala del consistorio, la sala de los escultores, la sala de San Ambrosio, la sala de los papas. Vamos a ver que estamos casi llegando a lo que es la biblioteca del Papa, que es donde finalmente, ¿verdad? Vamos a ver, el Papa recibe al jefe de Estado, al embajador, cuando da una audiencia ya en particular, ¿verdad? Dar una audiencia significa recibir, reunirse, recibiendo el Papa a alguien. Eso es lo que es una audiencia papal. Vamos a ver. ¿Y la vida del Papa es una vida muy metódica o una vida organizada? Aquí está la biblioteca.
la del Papa, es la de un sacerdote consagrado con todo el respaldo de una organización milenaria y tiene que tener una disciplina rigurosa. Eso no incluye siesta del Papa. El Papa tendrá siesta para dormir en el día. Bueno, es un ser humano. Me imagino que sí. Mira, Luisín, esta es la sala de las audiencias. Es de la biblioteca privada del Papa. Ahí es que el Papa da las audiencias privadas. O sea que está todo metódicamente establecido. ¿Perdón? Todo metódicamente establecido. Mira, las audiencias solemnes, la de los miércoles, la de los embajadores, jefes de Estado y de grupos, cada uno tiene su área. Cada tiene su área, pero aquí cuando recibe, por ejemplo, a Biden, al presidente Biden, que estuvo, fue aquí que lo recibió. La biblioteca privada. Por aquí ha pasado el presidente Eisenhower, el presidente Kennedy de los Estados Unidos. Por aquí ha pasado Gorbachev, el que fue el presidente de la Unión Soviética. Por aquí pasó Donald Trump. Y dígame de los dominicanos, ¿quiénes han ido a visitar el Papa? Aquí en esta sala, vamos a hacer memoria, los embajadores todos, los que han sido embajadores, han estado en esa sala. Pero ahí el primer dominicano que entró de alto nivel, que había sido presidente de la República, fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Sopla. ¿Trujillo estuvo ahí? Ya habían entrado los embajadores, ¿verdad? Ajá. Todos los embajadores anteriores a él. Y Trujillo estuvo ahí. Pero Trujillo estuvo ahí como embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para la firma del concordato, que es un acuerdo. Por supuesto, en el año 54. En el 1954, el 16 de junio. Sí, por supuesto. Ahí estuvo después. ¿Balaguer nunca estuvo ahí? No, ahí no. No, ahí estuvo después el doctor Leonel Antonio Fernández Reina, después el presidente Danilo Medina. Hipólito Mejía nunca fue. Hipólito Mejía fue, pero fue como presidente electo. El presidente Hipólito Mejía fue en el mes de julio del año 2000, antes de ser, y fue una excepción que el Papa le diera una audiencia especial, fue Juan Pablo II, que por cierto, yo soy amigo del presidente Hipólito Mejía, y en una conversación una vez me enteré de que él, en la conversación con el Papa, había varias personas con Juan Pablo II. Juan Pablo II, por quien le preguntó, fue por Joaquín Balaguer. No me digas. Sin embargo, eso fue en el año 2000. En enero del año anterior... O sea, sin Balaguer ir allá preguntaron por él. En enero del año anterior, él había estado el presidente Leonel Fernández con Juan Pablo II. Sin embargo, no le preguntó por Leonel, sino por Joaquín Balaguer. ¿Qué usted me quiere decir Juan Pablo II estuvo tres veces en la República Dominicana. La primera lo recibió el presidente Antonio Guzmán. Antonio Guzmán, 26 de enero del año 1979. Pero Antonio Guzmán nunca fue allá. Nunca fue como jefe de Estado. Correcto. Antonio Guzmán lo sucedió el presidente Salvador Jorge Blanco. Que lo recibió. Cuando Salvador Jorge Blanco era candidato presidencial, fue a la audiencia general en la Plaza de San Pedro con su esposa doña Cela, y ahí saludaron al Papa, como lo ha saludado ahí muchísima gente. Tony Raful, por ejemplo, fue con su esposa, siendo presidente del Parlamento Centroamericano, a la plaza y saludó al Papa ahí. El Papa fue y lo saludó. Y estaba también Faride, su hija, cuando era diputado. Muchos dominicanos. Y muchos ministros de todo, pero fue en la Francisco plaza. Javier García estuvo ahí. También estuvo Francisco Javier García. Entonces, como ministro de Turismo. Sí, pero debo decir lo siguiente. Y muchos. Que la segunda visita de Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, fue en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, en el mes de octubre. De 1984. Del 1984. Que fue en el hipódromo. Se iniciaba, fue con motivo del inicio del proceso para conmemorar después, en el 1992, el 5º centenario. Entonces, el presidente Salvador Jorge Blanco iba en enero, creo que fue en enero,
del 1985, ya para ser recibido aquí en audiencia solemne, oficial por el Papa, ya no en la plaza, porque en la plaza era candidato presidencial. Y no llegó a Roma porque había problemas políticos y disturbios en el país con motivo de la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. E incluso eso fue después de la poblada de abril del 84. Entonces no llegó ahí. Quien después va por primera vez a ese lugar, ya en la etapa democrática, es el presidente Leonel Fernández en enero de 1999 y volvió ya, siendo yo embajador en el año 2010, siendo recibido por el Papa Benedicto XVI, en mayo del 2010. Ya cuando ya fue su último viaje estando... No, el último viaje ya fue en el 2012, pues él fue a Roma, pero no fue a ver al Papa. No fue a ver al Papa. Fue al Pontificio Consejo de Cultura, porque aquí se había celebrado el año anterior la Feria del Libro, con la Santa Sede de invitado de honor, entonces se reunió allá con su delegación con el cardenal Gianfranco Rabasi. Y completar que el Papa vino 3 Pero veces. el primer personaje que me preguntaste fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. El que tuvo ahí. El concordato, ¿qué es el concordato, Luis? Mira, este libro... Sí, porque se nos está pasando el tiempo y no hemos llegado al museo. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? No se preocupe. y quiero, póngame las teléfonos. Si los televidentes quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. A mí no me gusta ser como Luisín, el único que pregunte. Teléfono, por favor, y también lo pueden hacer por el número de WhatsApp. Lo van intercambiando, me llaman y compartimos. Luisín, Sí. a propósito de estas visitas y de las visitas de Trujillo, 16 de junio de 1954. 54. Trujillo fue a suscribir lo que se llama un concordato. ¿Qué es un concordato? Un acuerdo entre un gobierno, un Estado en este caso, un país, un Estado, y la Santa Sede. Este libro recoge una serie de acuerdos, no todo lo que ha habido en toda la historia, pero aquí están casi todos los países importantes del mundo que firman acuerdos entre la Iglesia Católica, la sede apostólica, la Santa Sede, ¿verdad? Y el país. Y ahí está República Dominicana. Por supuesto. Aquí están todos los documentos, entre otros, de la República Dominicana con todos sus detalles. Que fueron propiciados. República Dominicana, aquí está. Concordato del 16 de junio de 1954. A la sazón era presidente. Texto en italiano y el presidente era Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Alias. Negro. Hermano. ¿Perdón? Hermano de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que fue el embajador enviado en misión especial a firmar el concordato. Mira, ahí está, el texto en italiano y en español. Era el presidente, pero el jefe, que era Trujillo, lo mandaron de embajador plenipotenciario. Él mismo se puso embajador. No, pues eso se hizo cumpliendo con todas las formalidades. No, yo sé, pero... Porque si no, no se puede firmar el concordato. Correcto. Ni la Santa Sede lo acepta. Trujillo era tremendo. Es que la dictadura funcionó con todas las reglas. Y abusadora legales. A la vez. Y abusadora a la vez. Al mismo tiempo fue una tiranía. Una tiranía que acabó y mató. Pero vamos a quitar la sangre para hallar la verdad de todas las cosas, ¿eh? Como dice el doctor Joaquín Balaguer, citando a un autor famoso, en memoria del cortesano de la era de Trujillo, quitar la sangre y hallaréis la verdad. ¿Verdad? Pero esa la vamos a hablar en otro programa. Vamos a seguir con la cosa porque Trujillo incomoda. Mire lo siguiente. Yo quiero llegar al embajador, yo quiero llegar Mira, el 21 de enero del 1958, posteriormente, se firmó, 1958, un acuerdo entre la Santa Sede y la República Dominicana sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Oh. Eso fue 4 años después del concordato. Permítame, interesante para ver quiénes suscribieron todas estas cosas. Ahí hay varios acuerdos. Pero mire, pero usted no me ha dicho que Porfirio Báez, secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Porfirio Herrera Báez. Sí, Porfirio Herrera Báez.
Joaquín Salazar, secretario de culto. Joaquín Salazar fue profesor mío de diplomacia en el Instituto Qué Dominicano raro que de por aquí no Periodismo. aparece Balaguer. ¿Qué era Balaguer en esa época? Balaguer, en el año 1954, cuando se suscribió el concordato, No era era el ministro de de Educación. Relaciones Exteriores. Ah. Ya había sido de Educación. Pero en el año 58, cuando se firmó ese acuerdo ya con relación a los capellanes militares, ese del 58, Aquí están los Balaguer ya era el capellanes. vicepresidente de la República, desde el 16 de agosto del 57. Aquí dice que el gobierno asignará la suma de 400,000 pesos mensuales para los gastos de oficina y todo esto. Pero qué interesante. Luisín, mira este detalle, miren amigos televidentes. Miren. Vimos el otro ángulo de la biblioteca del Papa, donde recibe a los presidentes, ¿verdad? A los jefes de Estado y a los embajadores. Este otro, enfóquenme lo más cercano posible que sea. Este es un escritorio de madera ordinaria, rústica, Se ve. incluso con rayones, ¿Qué es ese escritorio? que es el escritorio del Papa, sin ningún lujo de ningún tipo. ¿Y por qué no se lo cambian eso? Ahí es que, no, porque eso tiene centenares de años. Ah, ¿Y por qué lo van a cambiar? Si se puede sentar cómodamente y es útil todavía. Y cuando usted ve, eso no coge polilla. no, cuando usted ve los presidentes, por ejemplo, cuando toman una foto de lado, usted ve ese escritorio, usted diría, bueno, pero hay ejecutivos que prefieren tener escritorios grandes, brillosos, etcétera, ¿verdad? Pero el Papa se sienta en una mesa totalmente normal, digamos, ¿verdad? Para un sacerdote, simple. Esa es la sala. Pero mira, la sala de la audiencia. aquí en el pontificia. concordato, mire, en el artículo 17 dice, las fiestas del 1 de enero serán respetadas la Iglesia Católica en base al Código de Derecho Canónico. Por eso que esas fechas del 1 de enero, de la Epifanía, Corpus Christi, etcétera, son días festivos, han basado en este concordato. Basada en el acuerdo. Eso es para los que dicen que por qué se pone. En el concordato. Entramos en los museos. Vamos para los museos, porque digamos, ustedes pueden hacernos preguntas, llamadas, lo que ustedes consideren, si es de su gusto, ¿verdad? Si no, yo tengo, como yo siempre digo, hay llamada, 14 preguntas al doble. Saludos, buenas tardes, a su orden. Saludos. Buenas tardes. Adelante. La siguiente. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Estamos al aire? Sí. Sí, de Vanilli, sí. Ajá. Es para confirmar con el embajador Víctor Grimaldi una puntualización, que tengo entendido que la palabra o término papa son las iniciales de Pedro Apóstol Pontífice Augusto. Que me confirme eso y que si puede explicarme más o menos, si le da tiempo, qué diferencia hay entre una tiranía y una dictadura. Gracias, embajador Ilusín. Embajador, ahí tiene usted dos preguntas. Vamos por la última primero. Sí. Bueno, la dictadura era, eso viene de la época de los romanos, era un régimen temporal, jurídicamente legítimo, ¿verdad? Porque lo aprobaba el Senado romano, para que el gobernante dirigiera durante X tiempo. Entonces se suspendían una serie de derechos. Por ejemplo, cuando se declara el estado de emergencia. Ese era el concepto de dictadura. Las dictaduras, cuando se realizan, se ejecutan ilegítimamente y arbitrariamente y se cometen atrocidades, asesinatos, torturas, entonces devienen en tiranía, que fue lo que pasó con la dictadura de Trujillo. Una pregunta aquí. Saludos, buenas tardes. Adelante. Te habla Alfonso, ¿cómo estás? Alfonso, ¿qué tal? Sí,
desde New Jersey, perdón, desde los Long Island. Long Island. Tiene un invitado de lujo, hoy realmente. Sí, un invitado de lujo, lo entiendo. Que somos grandes amigos y estudiantes de Euclides Gutiérrez Frey, todo Euclides Gutiérrez Frey. Digamos por dos razones. Víctor es mucho más que un periodista. Es un historiador muy acucioso. A mí me ha servido de una manera increíble 2 libros que él tiene, Tumbaron al jefe y El barrio del jefe, para mis libretos cinematográficos de la película que voy a rodar próximamente en el país. Pero Víctor es el tipo de historiador acucioso, detallista, frío, analítico, que es importantísimo a la hora de hacer historia. Hay un escritor que murió hace poco, don Mario Rinkin, que también me sirvió increíblemente en la elaboración de mis libretos. Y quiero darle las gracias públicamente por esos trabajos a Víctor Grimaldi, porque en lo particular me ha sido de mucha ayuda. Un saludo, Víctor. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor. Sí, gracias. Qué bueno esa llamada desde dominicanos residentes en el exterior y que siguen el programa con tanto interés. Y aquí varias preguntas. Caramba, bueno, ¿qué vamos a hacer con las preguntas? Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, dígame por aquí, adelante. Yo quiero saber de qué tamaño es el Vaticano. ¿De qué tamaño es el Vaticano? Muy bien, muchas gracias. Ahora se le va a decir. Otra de New Jersey aquí. Vamos Sí, como lo dijimos hace un momento, lo vamos a repetir, es menos de 1 kilómetro cuadrado. Pero algo que yo no dije antes es que la Iglesia Católica, tanto en la ciudad de Roma como en el resto de Italia, tiene otras zonas. Muy bien. Saludos, buenas Que el tardes. Estado de la Ciudad del Vaticano es una cosa diferente a las otras propiedades. Sí. Adelante. Estoy llamando para felicitar esa eminencia que tiene usted ahí al frente. En mi opinión, si yo le escucho a usted decir que el hablar de mencionar de Trujillo incomoda, pero ok, también las cosas malas incomodan. Lo bueno que cuando se hacía cualquier obra o cualquier construcción, todavía hay construcciones, están ahí intactas. Y yo no nací, no estaba en esa época, pero señor, lo bueno de las personas que hay también que hablarlo, lo malo. No hay problema. ¿De dónde usted nos llama? Qué honor tenemos con su intervención, que es válida. ¿De dónde nos llama? Le estoy llamando de los Estados Unidos, del estado de New Jersey. Muy bien. No, mire, cuando dije lo de Trujillo es que evidentemente es un tema que sube y baja, que apasiona. Y para mayo yo le prometo hacer 2 programas sobre la época, viéndolo todo. Así que esto es un programa democrático que se puede decir de todo. Bueno, muchas gracias. Por eso lo seguimos. Muchas gracias. Muy bien. Les quiero pedir a los que tienen el WhatsApp, que lo va a tener Camilo, que me hagan las preguntas por escrito, porque así puedo acelerar más, si no, ¿verdad? Tengo llamada en el aire arriba. Vamos a ver, director. Adelante. Vamos a hablar de los museos. Sí, un segundito, si los televidentes. Sí. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Una pregunta al amigo Víctor. Sí. Primeramente, que si el cardenal López Rodríguez no estuvo en esa sala a la que se está haciendo referencia. Pues mire la sorpresa que le vamos a tener si estuvo o no en la sala. Pregunta. Sí, sí, un momentico. Mire, póngamela, director, para que usted vea. Mire la foto que usted va a ver ahora. Dale, pásela, director. Mírelo ahí tiene la respuesta. Ahí está el embajador, ahí está el cardenal López Rodríguez. ¿En qué momento fue eso? Bueno, primero en la sala de la audiencia privada del Papa, el cardenal estuvo ahí innumerables veces, solo con el Papa, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, con el Papa Francisco, pero también ha estado ahí con los obispos dominicanos cuando han ido. Y esta foto, póngame esa que usted tiene aquí, director. La foto anterior. Esa que está ahí. Dejen esa primero ahí, no la quite, pero la anterior yo estaba con el cardenal en la Basílica de San Pedro. Pero esta foto es que está importante. En pantalla ahora. Ahí aquí está el cardenal. Ese es el día 13 de marzo
del año... Abril, ¿no fue? No, fue en marzo, 13 de marzo del 2013, cuando fue electo Papa el Papa Francisco actual. Y todos esos que ustedes ven ahí, reunidos, que están con vestimentas rojas y blancas, son los cardenales reunidos en lo que se llama el cónclave o conclave, en italiano se dice conclave, porque se reúnen bajo llave, es decir, cuando ellos entran a ese lugar, ahí no entra más nadie. Y si se reúnen bajo llave, ahí es ¿quién que tomó se elige esa al Papa. Eso es la Capella Sistina. No, pero un momentico. Y si se reúnen bajo llave, ¿quién tomó esa foto entonces? Bueno, hacen una excepción, por ejemplo, con un fotógrafo. Y entra y sale de ahí. Entra y sale inmediatamente. Y no dejan celulares ni nada de eso. Nada, no pueden entrar nada de celular. Ni nadie por debajo de un brazo, ni nada de eso. Nada. Y si alguien quiere agua, bueno, mandarán a buscar agua, pero de ahí van a Santa Marta, se hospedan en la casa Santa Marta. es decir, que cuando ellos están eligiendo un papa, nadie tiene contacto con Nadie ellos. puede tener contacto con ellos. Y si se le muere un primo a un cardenal ahí. Tiene que esperar que pase el cónclave y que sea electo el Papa. Ahí está el cardenal López Rodríguez, entre los cardenales que eligieron al Papa Francisco. Esa foto la tomé yo. ¿Qué experiencia más grande Esa ha foto tenido? la tomé yo. ¿A dónde? No, después del cónclave. Ah. Ese es de un póster. Sí. Ese es de un póster que está a la entrada del Servicio Fotográfico Vaticano, que lo tienen ahí. Sí. Y entonces tú le puedes tomar fotos y yo le tomo una foto. Vamos a entrar a los museos. Sí. Tengo muchas preguntas del concordato. Vamos a ver, Camilo. Sí, pregunta que si el concordato se puede cambiar, preguntaron Claro aquí. que sí, claro, el concordato no se puede modificar, pero tienen que ponerse de acuerdo el gobierno dominicano y la Santa Sede para Le eso. voy a dar para su Porque futuro es un acuerdo entre dos las estados. diferentes preguntas que están aquí. Sí. Vamos al museo. A los museos, que, sí. que los Es jueves aquí importante. hablamos de eso. Es importante el tema de los museos por el turismo. Sí. Los museos vaticanos reciben al año millones. Los museos vaticanos son de los museos más visitados en el mundo. Y uno de los lugares... Permítame decirle que esta foto que vamos a ver ahora, usted está ahí. bueno, esa es la directora de los museos vaticanos, Bárbara Hatta. Bárbara. Ella se llama Bárbara Hatta, J-A. ¿Y de dónde es la señora? Ella es italiana, estudió eso toda su vida, son gente que toda su vida eso es lo que estudian en las universidades, se dedican a eso. Entonces, ascendiendo en su trabajo, comenzó desde abajo. Y llegó a ser Es la directora. en este momento nombrada por el Papa Francisco. Ahí yo estoy con ella. Detrás de nosotros, la estatua que está exactamente detrás es una estatua que tiene 2000 años. ¿Cuánto? 2000 años, de Octaviano. Y como diría Emilio Octaviano es el emperador Augusto. Cuando nació Jesucristo, él era el emperador de Roma. Y como diría Emilio Desde el año en Baní, 27, antes de la era cristiana, al 13, al 14, después de la era cristiana, esposo de Livia, una matrona famosa en la historia de Roma. usted sabe que diría Emilio Sapén-Baní, y La está, Iglesia está Católica- igualita la estatua. La Iglesia Católica, no sé, como yo decía al principio del programa, se formó, ¿verdad?, con los siglos, pero desde el primer momento, pero digo, se fue formando como institución, ¿verdad?, pero desde el primer momento, en el seno y se estableció del Imperio Romano. Y la Iglesia Católica ha heredado las tradiciones y las instituciones y las transformó del Imperio Romano. Esa es la realidad. y aquí en el museo, ¿qué dimensión tiene? ¿Qué podemos ver? ¿Qué, el recorrido cómo es? ¿Qué Sí. se puede ver? Vamos a ver algunas de las imágenes, El que es recorrido- exactamente lo que hacemos los jueves con Gamal Michelén, a quien saludamos, que está gozando y disfrutando de esta entrevista. Sí, en el recorrido por los museos vaticanos,
o en los recorridos, porque hay que hacer varios recorridos para conocerlos. En un día no se hace. No, tiene que ser varios días para conocerlos bien. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Hay un barcito en adentro un día que se hace puede un comer. recorrido de 2 o 3 horas Sí, no, rápidamente. un pasacantando. Y la gente caminando rápido. Eso no Así es visitar bueno, museo. No vale la pena. Hay restaurancitos para uno comer algo o En Coca-Cola, algún lugar un snack. cerca así de Jugo de del limón. patio puede haberlo, pero eso no tiene tanta trascendencia. Mira, entre otras cosas, en los museos vaticanos, Luisín, están estos cuadros. Ajá, vamos ahí. Ay, qué cosa más bella. Dios. En la sala de la Pinacoteca Vaticana está la Madonna de Foligno de Raffaello. Rafael. En italiano es Raffaello. Sí, sí, Rafael. Aquí hemos hablado bastante de él. Gamán me ha dado cátedra de Rafael. Usted le dice Rafael o nosotros Rafael. Acuérdate que yo soy de Baní. Una noche, y está también la transfiguración. Sí. Una noche, yo tengo fotos tomadas por mí de estos cuadros, porque una noche cenamos ahí, en una mesa, el cuerpo diplomático, y yo estaba en la mesa principal por antigüedad, porque por antigüedad ya por el tiempo que tú estás, Te hacen decano. te van rodando, ¿verdad? La mesa, tú Sí, vas sí, ascendiendo según se van yendo los embajadores que te preceden. Y tú vas Y subiendo me de calor. tocó una noche ya cenar aquí con el cardenal secretario de Estado y los embajadores que teníamos más tiempo ahí. Cenamos nosotros en ese lugar. ¿Qué más se esto ve es en parte el- de la pinacoteca. Sí. Pero hay algo que yo quiero resaltar. Esto es lo que se llama un tríptico. ¿Sabes lo que es un tríptico? Sí. Esto. Yo quiero resaltar algo importante. Mira, Luisín, en octubre del 2018, yo participé en una reunión internacional en los museos vaticanos. Estuvieron ahí los directores de los principales museos del mundo, de Londres, del Museo del Louvre, que se dice. Sí, Yo de francés no sé mucho. Gamal, Yo sé un poco Gamal de diría italiano, di pero Louvre. francés no. Gamal diría di Louvre. Louvre, eso. Sí. Y el Hermitage estuvieron. El de Hermitage. Y Guggenheim, Los principales museos del mundo. el MoMA. Los directores. Y del Museo de Arte Moderno de aquí. Gamal no quiso ir, por eso no estuvo representado. Pero sigamos, Se sigamos. negó a ir, parece. Pues yo no lo vi, él no quiso. No, él no era su director cuando eso. No era que viceministro. no había vuelto. Sí, todavía. no había vuelto. Bueno, fue muy interesante porque el tema fue la conservación preventiva de los grandes museos. Mira, este es el programa, 12 de octubre del 2018. La preservación preventiva, la preocupación. Nosotros no la tenemos porque todavía, nosotros ahora es que empezamos a tener visitantes, ¿verdad? Sí. Pero en Europa hay una preocupación, o había, muy grande, por la inmensa cantidad de público que estaba visitando los museos y el deterioro que se estaba produciendo. ¿Tú te imaginas lo que son millones de personas respirando? Y se estaban dañando las piezas. Al año estalló la famosa pandemia del COVID, ¿verdad? Y bajaba la asistencia, pero ya de nuevo. Comienza a subir. Entonces, ese es un tema muy importante porque incluso tenemos que aplicárselo también al turismo. En el caso nuestro, en la República, nosotros lo que necesitamos, y los museos de los países desarrollados, lo que están buscando los museos de los países desarrollados son visitantes comunes y corrientes, porque todos los ciudadanos y ciudadanas tienen los mismos derechos, pero de calidad. Y a mí se me ocurre que nosotros también ya tenemos que, no con los museos, pero sí con los turistas en nuestras playas, tenemos que ir pensando en eso. Necesitamos que vengan muchos turistas, pero oye, de calidad. Porque incluso para el ingreso es bueno que sea de calidad, pero también, sobre todo, por el medio ambiente. No, y además que Esa gasten. es la porque hay turistas que preocupación vienen de la y lo que vienen conservación. es a otros asuntos, que gasten. Mire, ya en el... Entonces, hay este libro, mira, no sé si Gamal lo conoce,
tiene que conocerlo, porque además siempre está documentado. Ética y práctica de la conservación, manual para la conservación de los bienes etnográficos y polimatéricos. Déjame hablar de este tema. Por gestiones que realizamos durante nuestra gestión en la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede, nosotros conseguimos que viniera aquí a la República Dominicana. Eso lo hicimos en coordinación con el Arzobispado de Santo Domingo, pero la Embajada fue el eje porque las cosas que mucha gente a veces, por falta de información, no entiende, es lo que se llaman las relaciones diplomáticas y las relaciones bilaterales entre dos estados. En este caso, la Santa Sede, que es un organismo internacional, ¿verdad?, con personería jurídica internacional, aceptado internacionalmente por más de 180, casi 190 estados organizados del mundo, le da mucha importancia a las normas diplomáticas. Entonces, todas las cosas que tienen que ver con estados hay que tratarlas a través de las embajadas. Entonces, yo conseguí, porque yo tuve un rol activo en eso, tengo los documentos, que vinieron un especialista de los museos, el segundo, el técnico más importante que trabaja con esa directora que vimos, Bárbara Haití, con ella, claro, como le digo, participó el arzobispado también. El técnico vino, porque fue una sugerencia mía, a hacer una evaluación del Museo Diocesano de Santo Domingo, que es el Museo de la Catedral, que está ahí al lado de la Catedral, que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez fue el que lo desarrolló, pero había unos trabajos que están pendientes, me imagino todavía, de realizar. El cardenal dejó de ser arzobispo en el 2016. Yo sugerí, después que él presentó el informe, le mandé un informe al presidente de la República, un oficio, pero escribí un artículo también en el Listín Diario, que cualquier restauración y cualquier obra que se fuera a hacer ahí, se hiciera mediante concurso público, con transparencia y tomando en cuenta además no solo las opiniones del técnico que vino de los museos vaticanos, sino de los técnicos dominicanos que durante años se han dedicado a trabajar con las obras de la catedral y de ese museo. Sí. Quería decirlo porque tiene que ver en un hecho bien concreto relacionado con los museos vaticanos y la República Dominicana. Vamos a tomar un par de llamadas más. Saludos, buenas tardes. Adelante, señor. Buenas tardes. Sí. Quiero reconocer el don Víctor Grimaldi, uno de los hombres más justos en República Dominicana. En medio de un tranque electoral, le dijo a Juan Bo que perdió la elección. Y Juan Bo lo sacó del PLD. Pero él dijo que la perdió siendo un delegado. Es un hombre justo. Bueno, muy bien, qué bueno. Claro, que usted recuerde ese episodio. Que ¿Qué es lo que dice él? Que fue una persona justa, que cuando se perdió las elecciones, usted fue que dijo que el PLD las había perdido, aquel episodio. No, pues yo no lo dije yo, simplemente, tampoco, yo di a conocer los datos del Centro de Cómputo, pero eso es lo que dice el informe Carter que presentó el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, sobre las elecciones. Una pregunta, él dijo que le escribieran. Sí, pero dígame la pregunta. Ok, yo necesito saber si el libro que él tiene, yo soy docente, yo soy Francisco Morel, yo soy docente universitario, si uno puede adquirir el libro y tratar de socializarlo desde el punto de vista histórico y museográfico con estudiantes de nivel de la universidad en el área de maestría. Muy bien. ¿Usted de dónde nos llama? ¿De acá de Santo Domingo? No, yo estoy en San Cristóbal, yo lo llamo de San Cristóbal. Muy bien. ¿Y usted se refiere al libro de...? El libro relativo a las diferentes áreas que tiene el Vaticano. Ah, muy bien. Tanto con los murales, las esculturas milenarias que tiene y centenarias. Perfecto. O sea, es muy importante. Está bien, muchas gracias.
siempre a su orden. Bien, de San Cristóbal esa llamada, dígame usted, doctor. Usted escuchó la pregunta, don Víctor. ¿Cuál fue la pregunta? Si se puede sociabilizar con los estudiantes de allá de San Cristóbal. Oh, claro que sí. Yo quiero, una de las cosas que yo estoy tratando de hacer ahora, que estoy haciendo es, por ejemplo, en un canal de YouTube que tengo, trato temas de historia, de programas anteriores míos, temas nuevos, pero también otros temas. Y a mí me interesa mucho trabajar en la educación, porque las cosas que uno ha aprendido, yo he sido un privilegiado, que no todo el mundo tiene ese privilegio, que lo manden como embajador. Quiero compartirlas. De manera que la respuesta es que sí. Con el pueblo dominicano y los estudiantes. Ese y todo el distinguido, mundo. imagino que profesor de San Cristóbal, y si se puede adquirir ese libro. ¿Cuál? El que usted presentó, el de la Santa Sede, esos. Bueno, este libro a mí me lo regaló el padre Leonardo Sapiencia, que es el regente Ajá. de la Explíqueme prefectura de la casa, porque yo le regalé mi colección de libros. Yo le llevé 6 libros míos y me regaló Se puede este. conseguir, pero lo más importante es que usted está en disposición de dar una charla. Lo van a imprimir. Él me dijo, porque este libro se imprimió hace varios años, me dijo el padre Sapienza, que van a hacer una nueva edición. Cuando salga una nueva edición, podríamos gestionarle una copia. Adelante, su pregunta. Adelante. Bueno, muy bien. Mire, tengo otra pregunta de lo que llaman directo al estudio, al canal, con mucho gusto. Embajador, al final del día, bueno, una más. Adelante, buenas tardes. ¿Se le puede hacer la pregunta? Sí, señor Grimaldi? sí. Pregúntele, por favor, si la concordato fue el mismo año que Trujillo viajó a España para hacer el acuerdo migratorio con Franco. Claro. Muy bien. Trujillo salió de aquí a finales del mes de mayo, tomó en la Romana un barco de la Marina de Guerra, que así se llamaba la Armada Dominicana, lo que hoy es la Armada, y de ahí se fue a Guadalupe. Y en Guadalupe, él y su familia, o una parte de su familia, abordaron un transatlántico francés, el Antilles, y de ahí llegaron entonces al norte de España, a Vigo, a la ciudad de Vigo, de donde son varios inmigrantes españoles que después vinieron a residir en el país, antes y después. Y de ahí tomó un tren hasta Madrid. En Madrid lo recibió el 2 o el 3 de junio del año 1954, el generalísimo Francisco Franco y su señora y todo el gabinete de gobierno de España para una visita de Estado a España. Trujillo no era presidente de la República, pero siempre, después que él dejó de ser presidente en el año 1952. Trujillo gobernó primero, respaldado por una coalición de partidos, fue llevado al poder, incluso de la oposición al gobierno de Horacio Vázquez, en el año 1930. Unas elecciones ganadas también con macana, pero con apoyo de la oposición, que fue que lo llevaron, sacaron al presidente Horacio Vázquez, un presidente democrático del país. Gobernó del 30 al 34, del 34 al 38. Del 38 al 42 puso a Peinado y a Troncoso. Volvió en el 42 porque reformaron la Constitución y eran 5 años los periodos de gobierno. Hasta el 47, hasta el 52. Mire. Entonces, en el 52, Trujillo, una cosa, no sabía que Trujillo fue canciller también, ministro de Relaciones Exteriores. Fue de todo. Unos meses del año 1953, antes de este viaje, por unos meses, provisional, interino. Imagínese usted. Entonces, en el 54 va invitado por Francisco Franco. ¿Qué pasa? Que en España estaba aislada después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra que se celebró, que ocurrió del 1939 al 45. Francisco Franco se había rebelado en el año 1936 contra el gobierno que había en España, había una división, se rebeló y comenzó la guerra civil.
que terminó en el 39, los ejércitos triunfantes encabezados por él. Pero durante la Segunda Guerra, Franco finalmente no se fue con los enemigos de Estados Unidos ni de Gran Bretaña, ni de la Unión Soviética. Se quedó más o menos neutro, es decir, no apoyó a Hitler, pero sin embargo hubo con España y con Franco una disposición de los países que ganaron la guerra de aislar a España. Trujillo fue de gran ayuda para Franco y para España. Y como una muestra de agradecimiento lo invitaron con todos los honores. Oye, hay un video de televisión española, no sé si lo has visto. No. Búscalo, está en la red. Dura como media hora. De esa visita de Trujillo a España, cómo lo recibieron, la gente tirada en la calle. He visto Y de ahí fue que él fue al Vaticano. Mira, esta entrevista, que ya estamos llegando al fin, tenemos más de 1 hora y pico, embajador, tocando el tema. Lo que pasa es que uno se le va así. Hoy postergué los anuncios para Mejor Vida, pero creo que vale la pena esta conversación, que le agradezco mucho, pero esto ha destapado otras nuevas entrevistas que tenemos que tener. Por ejemplo, miren esta joya que está aquí, ¿verdad? Esto es todo. Primero, vamos a hacer lo correcto. Este es el reino del Papa, que ya lo presentamos, ¿verdad? Mírenlo ahí, haber visto cómo nos detalló el embajador cada una de las cosas. Ya saben que no hay colmado en el Vaticano ni nada de eso, hay de todo lo otro, y un supermercado es lo único que hay, ¿verdad? Ahora, de este lado tenemos todos los papas de la historia. Miren qué interesante, con sus periodos. Ahí está el Papa Gregorio. Aquí en este lado, aquí, directora, ahí miren, siga de este lado. Ese papa tenía una cara de no buenos amigos, pero bueno. No, siga paneando por aquí a la derecha, directora, ahí. Para llegar ahí, siga por ahí, siga bajando ahí, usted se va, mírelo ahí, el Papa más querido de todo, Juan Pablo II. Y si sigue bajando, está el Papa Benedicto, exacto, y si sigue bajando, llegamos al Papa Francisco, que está ahí, ¿verdad? Debemos hacer un programa sobre los papas, ¿usted se anima? No, pero yo tengo otro aquí más completo. Más completo de los papas. Vamos a ver. Pero este hombre vino, con razón trajo una maleta. Porque te faltó. Se embromó la sesión de deporte. Te faltó el primero, San Pedro. Míralo aquí. San Pedro. Aquí sí están todos. Miércoles, qué interesante. Mira, San Pedro, el primer papa. Ajá, pero ¿Cuál fue el segundo? Léelo ahí. ¿Cuál fue el segundo después de San Pedro? Después de San Pedro está ahí San Lino. ¿Y después? Va San Anacleto. ¿Y después? San Clemente. San Clemente, ese fue un gran papa también. Hay una ¿Cómo serie se de sabe cuál fue bueno y cuál fue mejor? No, todos fueron. Para nosotros el mejor fue Juan Pablo II. Vino 3 veces al país. Yo digo que Juan Pablo II es digamos, el patrono, lo deberíamos declarar, el patrono del turismo dominicano. Hace 30 años, la última vez que vino, el año que viene van a ser 30 años, pero había estado desde el 78. Pero esto es interesante. Juan Pablo II fue el que puso la atención del mundo entero hacia la República Dominicana. Sí, le agradecemos. Porque un papa que va 3 vino veces en el a un país, 79. dice que ese país es un país con futuro, que es un país acogedor, y nos dio a conocer, ¿eh? Tú sabes que yo tengo un amigo, que soy yo mismo, que dijo que se iba a casar el día que viniera un papa. Yo me casé el 26 de enero de 1979. El día que vino Juan Pablo II. Se lo dejo de tarea. Mire, pero vamos a ver aquí, director, la cámara aquí 14. Porque esto ¿Y por qué usted me guardó esto y no me sacó esto, hombre? Ya se embromó la sesión de deporte. Vamos a seguir aquí. Mira, aquí está San Celestino, Juan 3. ¿Y dónde está Juan 23? San Esteban. De los últimos ya, eso. Sí, sí, porque estos son todos los papas. Y aquí hay una reseña, como ven ustedes, de donde nació, o sea, un perfil. Por ejemplo, el Celestino nació en la ciudad de Castillo. Ah, pero será Castillo en España, porque Castillo es aquí una ciudad que se llama Castillo. Elegido el 3/10 de 1143 y murió el 8/3 de 1144. Con la ayuda de San Bernardo arregló los desacuerdos internos de la iglesia,
apaciguó la lucha entre Escocia e Inglaterra, pero no pudo lograr la paz en Italia. Quitó la excomunión a Luis VII. Oh, pero aquí hay una historia. Vamos a Benedicto. ¿Qué dice de Benedicto XVI? Nació en Boloña. Ah, no, pero este otro Benedicto. Es que hay muchos papas Benedicto. Bueno, Benedicto XVI, antes de él estuvo Benedicto XV, 14, el 14. 13, El 14 fue que nació en Boloña. Y Benedicto XIII nació en Gravina, en Pugli. Y Benedicto XV, ¿no está ahí? Sí, bueno, el 15 no lo veo Ya, por aquí. ese se llamaba, el nombre era Giacomo de la Iglesia. Ese fue el papa que primero... Aquí hay Benedicto XII, que nació en Saverdun, en Francia. Pero Benedicto XIV es importante para nosotros porque en el año 1922 fue coronada la Virgen de la Altagracia y el primero fue el que ordenó que viniera un delegado, pero después lo concretizó, el Papa lo sustituyó ahí mismo, que fue que Pío XI, y fue el que envió finalmente el delegado que vino a la coronación, que ahora se están conmemorando los 100 años. Mire, aquí está el Papa número 263, que fue el Papa Juan Pablo I. Ese nació en Forno di Canale. Fue elegido Papa en el Véneto. En Véneto, 1978. Fue el primer Papa a imponerse un doble nombre. No quiso la ceremonia de la coronación. Reinó solo 33 días y murió de infarto. Se le llamó el Papa de la Sonrisa. Correcto, ahora va a ser beatificado el año Pero que nada más viene. duró 33 días. Ya hoy se anunció que en la primera semana, el primer domingo del mes de septiembre del 2022, va a ser canonizado el año próximo. Juan Pablo II nació en Wadowicz, Cracovia, el Papa Polonia. polaco que vino aquí. Fue elegido Papa el 16/10 del 78. Falleció el 4 de abril del 2005. Decidió hacer el apostolado itinerante. Hizo 104 viajes internacionales, visitando 129 países. Durante la audiencia en la Plaza de San Pedro, el 13 de mayo del 81, fue herido por disparo de pistola en un atentado. Abrió y cerró el Gran Jubileo del 2000. Sus restos reposan en las grutas vaticanas. Oh, pero qué interesante esto. Ah, mira el Papa Urbano. Pero aquí hay tantos los papas con sus historias. Vamos a hacer un programa de esto. Tenemos que hacerlo. Tenemos material para varios programas. Sí, aquí está Juan 21. Estoy buscando a Juan 23, pero me es difícil así. Sí, Juan 23 tiene que estar ahí abajo de los Sí, últimos. pero es que encontrarlo, termina el programa y viene el siguiente y no lo encuentro de tantos papas que hay aquí. Clemente, Gregorio, casi todos sí. Pero mira un papa latino, el Papa Francisco. Qué interesante. Latinoamericano. Sí. Pero el Papa Francisco tiene padres, su papá y su mamá son italianos, nacidos en la región de la Liguria, donde está la ciudad de Génova. Y para uno ver un papa, uno puede llamar, Francisco, quiero irte a ver, o eso es un protocolo, dura mucho. Si yo soy embajador y quiero ver al Papa Francisco y somos latinos, hello, ¿cuándo puedo ver a Francisco? Eso es así como es el asunto. Bueno, eso tienen que hacerlo seguramente todos los días, como 100.000 llamadas, pero se cruzan y chocan, ninguna entra. Pero el Vaticano es un protocolo del primer nivel, ¿no? Claro. Pero si uno quiere ir a la audiencia general, puede ir, puede solicitar una Se boleta. usa la mantilla. Y va, lo dejan asistir con una boleta. La mantilla se usa. Las mantillas, que es el caso de las señoras, ¿verdad? En el caso de los embajadores y de los jefes de Estado, cuando una señora quiere llevar su mantilla, la puede llevar, pero no es obligatoria, ¿no? ¿Sabe que tengo el honor, el privilegio, cuando fui por primera y única vez? Yo tenía el deseo, una de las cosas que he logrado en mi vida, de las que me propuse, volver a escuchar la misa en latín. Y allá en el Vaticano, allá se da misa en todos los idiomas. Y localicé esa misa, lo único que era a las 7 de la mañana. Y cuando yo llegué a las 6:30, había que hacer una fila.
y no puedo negar la emoción que sentí cuando volví a escuchar Domino Vobiscum, Scunt Piritutu. Yo fui clérigo, pero en esa época en Baní era en latín. Y el Ave María en latín. Ave María Dominus Tecum. Sí, y Salve Regina Mater Misericordia, cosas de gran recuerdo. Ese día la misa en latín. Si vuelvo a ese lugar, quisiera volver a escuchar una misa en latín. Futuro embajador ¿Quién? ante la Santa Sede, Luisín Mejía. Pero Y yo, por ejemplo, yo nunca pensé en ser embajador No, ante sí, el pero Vaticano. Eso fue una casualidad. Eso lo hablamos en un y vino. se produjo. Estamos armando aquí varios programas, no para ir a la Santa Sede, sino para edificar. El interés del programa es compartir estas experiencias que usted ha vivido y que evidentemente nos interesa compartir, recordar, pero quedan demasiado cosas en la estructura del propio Vaticano, cómo es la relación con el gobierno de Italia y muchísimas cosas más que se aprenden. Mire aquí lo de los papas, mire aquí esta estructura. Solo este libro da para un programa, el concordato, y los concordatos con otros países. Le agradezco el tiempo y abrimos una serie de programas que se pueden abrir. Pido excusas por la cantidad de llamadas que no se pudieron atender y evidentemente en la próxima lo haremos. Gracias por su atención. Mañana tenemos un gran programa, como siempre. Esto es El Poder de la Tarde. Gracias por su atención.